Bueno, buenas tardes, queridos. Buenas tardes. Arrasa-León, se dice allá. Buenas tardes. Nos alegra de estar entre vosotros una vez más. Estuvimos aquí en el año 2019, justo antes de que comenzara la pandemia, la famosa pandemia que nos ha tenido cercados y encerrados durante mucho tiempo a todos, a bastantes. Y en este momento es buena ocasión para manifestar otra vez nuestra profunda gratitud a vosotros, queridos, porque vosotros, junto con otros hermanos, estuvisteis orando también por nosotros cuando Paquita enfermó gravemente del COVID. Ella fue de las primeras que enfermó en aquel tiempo, en marzo del 2020, ¿no? Yo estuve viajando mucho en varios lugares y posiblemente yo mismo pude traer el virus. Tuvimos un funeral, una hermana que falleció y demás, así que a los pocos días, en marzo, pues ella estaba enferma. Y justo en ese momento aún no había medicación. Los mismos médicos me decían que no sabían qué aplicar con el virus y estaban probando con diversos medicamentos. Pero el Señor permitió que pudiéramos salir adelante. Así que muchas gracias por esa oportunidad de comunión que tuvisteis con nosotros. Iniciamos, queridos, en esta tarde una serie sobre la familia en nuestros días y que vamos a comenzar aquí hoy y continuaremos en Fuerteventura con los hermanos de la isla vecina y cercana, ¿no? Y después continuaremos también en Las Palmas, en Gran Canaria, con una serie sobre la pastoral, el cuidado de la Iglesia del Señor a través de los pastores, ancianos y los diáconos, ¿no? Así que la perspectiva bíblica de la familia que vamos a ver en estos días y que podemos ver en pantalla, seguramente se ve bien en pantalla. Muy bien. Pues tiene cinco partes, 5 apartados, ¿no? En primer lugar, vamos a contemplar la familia en días caóticos. Es la exposición de hoy que vamos a ver. La familia diligente. La familia diligente según el Señor es la exposición que veremos mañana. Y luego, la próxima semana en Fuerteventura, pues estaremos viendo la familia como la provisión divina, la familia y la honra, que hemos de tenernos dentro del entorno de la familia, mandatos de parte del Señor y contracorriente en nuestros días. Y finalmente veremos la familia y la ideología de género y la perspectiva bíblica sobre este aspecto, ¿no? Y después en las Palmas pues estaremos viendo, a ver si se pasa, que no se pasa, no pasa, eso es. En Las Palmas, en Gran Canaria, estaremos viendo la segunda serie bajo este enfoque del cuidado de la Iglesia del Señor a través de los ancianos y los diáconos. Veremos 6 exposiciones principalmente en San Juan de Telde y también en Vegueta, repartidos en ambos lugares. Miraremos cómo los ancianos son llamados por el Señor a apacentar la grey de Dios, la congregación bajo la cual o entre la cual gobiernan, a gobernar la grey. En tercer lugar, a enseñar a la grey, a la Iglesia del Señor, también a vivir de manera irreprensibles como siervos de Dios. Y el domingo 26, si no me equivoco, pues estaremos viendo la integridad de los siervos de Dios, tanto ancianos como diáconos, ante la congregación, ¿no? Esto será, el sábado 25, que es cuando será el reconocimiento de nuestros hermanos en la congregación de Vegueta. Y el domingo 26 veremos el perfil y la figura del diácono en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Así que estas serán las 2 series que Dios mediante podremos exponer y a la que los hermanos de las distintas congregaciones nos habéis pedido e invitado para que
podamos compartir en este tiempo, ¿no? Y hoy entonces comenzamos, queridos, con la exposición de la familia en días caóticos. Y vamos a considerar lo que hace un tiempo pensábamos que esta ola no iba a llegar a la Iglesia, que los creyentes éramos intocables, que el mundo iba como iba, pero que eso era ahí afuera. Yo recuerdo haber oído a hermanos hablar de esto, ¿no? No, nosotros estamos a la salvaguarda de los divorcios, a la salvaguarda de la inmoralidad, a la salvaguarda de la homosexualidad, a la salvaguarda de tantas y tantas cosas que hoy nos acosan y que hemos visto que en las congregaciones, en el pueblo del Señor, pues también ha sido tocado, está siendo tocado. Y estamos viviendo, queridos, en una deriva bastante grave. Estamos viviendo bajo un acoso. Estamos viviendo bajo un apretarnos el cuello. Estamos viviendo, en suma, bajo una persecución. Y los peligros hoy en día, lo iremos viendo en estos días y desgranándolo, los peligros son tanto de fuera como desde dentro. Y a través de estas pruebas, queridos hermanos, se manifiesta también la pureza de la fe, se manifiesta la honestidad de la vida cristiana, se manifiesta lo sujetos que vivimos ante el Señor. Son pruebas que el Señor permite para la Iglesia en medio de esta sociedad que va como va, pero a la que hemos de estar atentos. Así que, por mucho que hablemos de la familia, nunca hablaremos suficientemente. Y es un tema al que hemos de estar atentos. En esta tarde, con la ayuda del Señor, veremos dos aspectos. Uno es la actitud que hemos de mantener mientras el Señor viene. ¿Cuáles son las pautas que nos da el Señor mediante las Escrituras? ¿Y cómo va nuestro mundo? Veremos estos dos aspectos en primer lugar. Y en segundo lugar, y por último, la pureza a la que somos llamados a vivir. Una pureza en medio de la amoralidad de nuestros días. Una amoralidad. Ya incluso no se habla de inmoralidad, se habla de amoralidad. Es decir, una nueva forma de ver la vida, ¿no? Una forma laica, narcisista total sobre la vida y que no tiene mucho que ver con la perspectiva cristiana. Mientras el Señor viene, nos toca estar preparados en ese sentido, ¿no? Y tenemos dos textos en la Escritura que nos hablan de cómo hemos de vivir y de la exhortación que tenemos de parte del Señor. Días, como he dicho, difíciles, días amorales y peligrosos. La Escritura habla de tiempos y días difíciles y peligrosos. Difíciles no porque sea imposible, pero sí porque recostará un sobreesfuerzo mantenerse en la fe y mantenerse firmes en la fe. Y peligrosos porque el asedio a la fe es tanto desde fuera como desde dentro. Es interesante que cuando el apóstol Pablo habla a los líderes, a los ancianos de Éfeso, de la iglesia en Éfeso, Hechos capítulo 20, él les habla de dos peligros que las iglesias viven y les avisó en aquel momento cuando les habló en Mileto. Les dijo que desde fuera vendrían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Es interesante los términos que usa la Escritura. Lobos que no perdonarían, que intentarían destruir a la iglesia. Y también les dijo que desde dentro surgirían hombres perversos que arrastrarían a los discípulos. Dos peligros muy patentes y que se han repetido a lo largo de la historia. Hombres perversos quiere decir personas que hay en las congregaciones, lamentablemente, que viven al revés. La perversión es vivir al revés. Y que al ser perversos por su conducta y por su estilo de vida arrastran a los discípulos. Es decir, hay creyentes que pueden
dejarse llevar o son arrastrados por esa perversidad. Y ante esto, queridos, no estamos hablando de una broma. Estamos hablando de algo que está haciéndonos daño en todas partes. Un servidor, junto con otros obreros, viajamos y visitamos muchas iglesias y lugares. Y esto no ocurre solo en un sitio. Esto está ocurriendo a nivel general. Estamos viviendo bajo un acoso bastante potente. Y vamos a ver unas pautas que la Escritura nos enseña. La Iglesia del Señor ha de escoger dos cosas: o seguir la corriente o guardar la palabra y no negar su nombre. Y tenemos esa advertencia y esa exhortación profética en las Escrituras. Vamos a ir, por favor, a Apocalipsis capítulo 3, versos 14 en adelante, donde el Señor habla a esta iglesia de la Odisea, ¿no? Apocalipsis capítulo 3, verso 14, verso 15, perdón. Dice así la Escritura: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una de las 7 iglesias de Apocalipsis, una iglesia que históricamente ha representado a muchas iglesias que tienen nombre, pero que no viven como tales. Un siervo de Dios decía, hablando de esta iglesia, que es la iglesia que tristemente ha echado al Señor, lo ha desalojado de sus vidas. Es la única a la que el Señor le dice: yo estoy, ¿dónde? A la puerta y llamo. Y es muy triste que el Señor tenga que decir a una iglesia amada: yo estoy a la puerta vuestra, no estoy dentro con vosotros, estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. El Señor hace una invitación personal, porque siempre el arrepentimiento, el quebranto es personal. Una iglesia que había desalojado al Señor, una iglesia que era apóstata, estaba en la apostasía, se había apartado de la fe y del Señor de la fe, y por tanto era indiferente, era tibia. Y el Señor le tiene que decir: ojalá fueses fría o caliente. Ojalá, porque podría calificarte de una manera, pero eres tibio, eres tibia. Era una iglesia que pensaba que ya no necesitaba al Señor. Con su boca seguramente que cantaban, con su boca seguramente que hablaban, con su boca podían declarar la fe de una forma clara, seguramente, porque la entendían y la conocían, pero habían dejado al Señor. Y básicamente le habían dejado porque se sentían autosuficientes. El pecado de la iglesia que se aparta del Señor, de los hijos de Dios que piensan que ya no necesitan a su Señor. Verso 17, porque tú dices: yo soy rico,
me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La autosuficiencia en el corazón. No digo en la boca, no digo en los cultos, no digo en seguir la dinámica, sino en el corazón. Y como es el Señor el que habla a la iglesia, el Señor conocía el corazón de esa iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Cuando la iglesia piensa que puede caminar por sí sola, cuando la iglesia piensa que ya lo tiene todo sabido y solucionado, cuando piensa que se sabe la cartilla y se olvida de que depende del Señor. El Señor ofrece aquí 3 cosas a esa iglesia. Verso 18. Oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio para sus ojos. Oro refinado en fuego, en referencia a la relación con el Señor. Vestiduras blancas, santidad y no indiferencia y pecado. Y colirio, que es el discernimiento cuando se conoce al Señor. Porque aparentemente esta iglesia veía, pero no estaba viendo al Señor. Esta iglesia aparentemente sabía, pero no sabía del Señor. Y el Señor también ofrece reprensión y castigo a ellos porque les ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es la opción que el Señor da a la iglesia de nuestros días, a la iglesia apóstata, aquellos que conocen del Evangelio y se han apartado y viven de forma indiferente en la tibieza. Y hoy tenemos tanto cristianismo en esta situación, que conocen las Escrituras, conocen del Evangelio, conocen del Señor, pero no caminan con el Señor, no viven para el Señor, no aman al Señor. Y piensan que ya se lo saben, ya son cristianos, ya van a ir al cielo. Vale, ya ofrendan, ya hacen sus cultos, pero no dependen en sus corazones del Señor. Y este es el pecado de la soberbia, de la autosuficiencia, y que el Señor reprende a esta congregación de Laodicea. Y a veces congregaciones o hermanos se pueden ver retratados o nos podríamos ver retratados en estas situaciones. El Señor llama a la puerta y hace un llamamiento de gracia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y está hablando de que puedo restablecer una relación mutua, mía con vosotros y vosotros conmigo. Pero como dije antes, es muy triste que el Señor tenga que hablar a una congregación que ha desalojado a su Señor. Es un poco la foto que vemos cuando Cristo entra en la última semana suya en la tierra y entra a Jerusalén. Y cuando ve Jerusalén desde el Monte de los Olivos, dicen las Escrituras que el Señor lloró sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? El Señor lloraba sobre este pueblo y vino a redimirles, vino a dar su vida por ellos y no lo veían, porque ya tenían sus ritos, sus tradiciones, sus costumbres, su pedigrí. No necesitaban a ningún Salvador. Y ese pecado es lo que les ha mantenido en el exilio hasta el día de hoy. Israel ha pagado por 2000 años ese pecado. Y lo seguirá pagando hasta que vuelva el Señor. Y dicen las Escrituras proféticas que mirarán a Él en angustia, en gran angustia, y serán salvos los que miren a Él, el remanente que quede,
que será un resto muy pequeño, porque el Israel de hoy no es el santo de los altares. Israel de hoy es un pueblo laico, endurecido y que aún no ha mirado al Mesías. Y es el mismo llamamiento que el Señor hace a la Iglesia. Y es una de las opciones, queridos, que aunque nosotros no vivamos personalmente en esto, no estoy diciendo que vivamos en esto, pero es una advertencia muy grave y grande que el Señor nos hace para que no nos dejemos llevar por estas cosas. Porque gran parte de nuestro cristianismo está viviendo en esta situación. Y no es una broma. O también tenemos la opción de guardar su palabra y no negar su nombre. Y tenemos otra iglesia preciosa aquí, entre las 7 del Asia Menor, y el Señor le habla a ella, la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, verso 7, el Señor habla a la iglesia de Filadelfia, y en verso 8 le dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, verso 11. Retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La otra opción, queridos, en nuestros días es la de guardar su palabra y no negar su nombre. Y esta opción la debiéramos amar. Mientras la anterior de la Odisea la debiéramos aborrecer, esta opción la debiéramos amar y buscar. Filadelfia, ese nombre que significa amor entre hermanos, amor fraternal. Tenía un bonito nombre esta iglesia y esta ciudad. Y evidentemente el perfil de esta iglesia, una iglesia más empobrecida, una iglesia con menos recursos quizás, con menos poder social o económico o de cualquier tipo, pero tenía una gran riqueza en contraste con la Odisea, que se enorgullecía quizá de su pompa o de su fama o de su número de personas o de cuántas cosas tenían, pero habían dejado al Señor, lo habían echado. Y aquí dice el Señor, aunque eres pequeña y tienes poca fuerza, le dice el Señor, es precioso este piropo, porque has guardado mi palabra, entonces yo he abierto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Y esta es la característica de la fidelidad en la vida cristiana. La característica de la fidelidad al Señor es que cuando con los recursos que tenemos, con la fuerza que tenemos, nos esforzamos, queridos, en guardar su palabra, en guardarla, insisto, desde nuestros corazones. Cuando no negamos su nombre en cualquier circunstancia, a nivel personal, familiar, como iglesia, no negamos el nombre de Cristo. Cuando hacemos esto, el Señor abre delante de nosotros oportunidades de ministerio increíbles, que ni soñándolas podíamos verlas. Porque el que abre y cierra es Él. Y nadie va a cerrar si Él abre, porque dependemos del Señor. La iglesia de la Odisea dependía de sí misma. Esta iglesia quizá más pobre, más disminuida, con menos
recursos o menos sabiduría, no sabemos exactamente, no conocemos los detalles, pero aunque tienes, dice el Señor, aunque tienes poca fuerza, tú, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y a esto somos llamados, queridos, a guardar la palabra, a no negar su nombre en estos días, ante estas derivas de las que hablaba al principio. Ante esta deriva que nos está empujando, nos está acosando para negar al Señor, para vivir en contra del Señor, desde nuestros corazones. Por eso, yo abro delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. La iglesia de Laodicea no tenía ninguna puerta abierta delante del Señor. Por eso ocurre algo maravilloso. Cuando una iglesia es como la de Laodicea, el Señor cierra las puertas. Hay pecado, hay obstáculos y no hay renovación espiritual, no hay el gozo del Señor, no hay fruto del Espíritu, hay bloqueo. Cuando una iglesia es como Filadelfia, el Señor abre puertas personales, familiares y también para la iglesia. Y dice el Señor aquí a esta iglesia que Él va a entregar ante ella, va a entregar a esos que se llaman ser judíos y son sinagoga de Satanás. Es decir, aquellos que se oponen al Evangelio, yo los voy a traer delante de ti para que sean quebrantados, porque he abierto una puerta, una gran puerta delante de ti. Es decir, el poder del Señor, queridos, el poder del Señor se manifiesta sobre nuestras vidas cuando vivimos sujetos a Él, cuando vivimos en dependencia de Él, cuando vivimos con un corazón sensible delante de Él, un corazón honesto, un corazón que cuando es presionado por el pecado y el acoso de nuestros días, se esfuerza en resistir y mantenerse delante del Señor. Porque a fin de cuentas, no nos debemos a nuestra historia, no nos debemos a nuestra tradición, no nos debemos a nosotros mismos, nos debemos al Señor. La iglesia es de Cristo, no somos nuestros, hemos sido comprados por Él y nos toca vivir para honrarle a Él. Por eso en verso 10 hay una exhortación preciosa aquí del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y aquí hay una promesa muy relacionada con el tema que estamos tratando y que vamos a tratar. La clave para ser guardados por el Señor es guardar la palabra suya, la palabra de mi paciencia, dice el Señor. Y es que cuando guardamos la palabra de Dios, nos dice la Escritura en Romanos, que la palabra de Dios genera en nosotros esperanza y consolación por las promesas que tiene la palabra de Dios. Y aquí el Señor dice, has guardado mi palabra pacientemente. Por tanto, yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Y como dije al principio, queridos, vivimos en días de mucha prueba. Y nos estamos enfocando en la familia. Mucha prueba para la familia. La familia está siendo muy probada en nuestros días. Y el Señor dice que nos va a guardar si guardamos su palabra. Porque más poderoso es el Señor que el príncipe de este mundo. Él es nuestro Señor, no el maligno. Por tanto, nos toca sujetarnos a Él. Y esa hora de la prueba, pues evidentemente es una apelación también a la prueba final que va a venir, ¿no? El Señor, vamos a ser guardados de esa prueba que vendrá sobre todo el mundo habitado para probar a los hombres.
en estos momentos podemos decir, Señor, gracias, 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 porque tú estás detrás nuestro. Gracias, Señor. Así que ante este acoso que estamos viviendo, nos toca imitar, nos toca tener en cuenta esa actitud de la Iglesia de Filadelfia a la que el Señor elogia y en sus capacidades eran limitadas, pues el Señor se manifestaba entre ellos poderosamente, porque el poder no es nuestro, el poder es del Señor. Dicho esto, veamos un poquito cómo está nuestro siglo XX, unas pinceladas que iremos viendo más en estos días, pero unas pinceladas acerca de cómo está nuestro siglo XXI, ¿no? Y voy a mencionar algunas citas que no son mías, sino que las he sacado de dos foros en los que participé en el año 20 y en el 22, foros sobre la familia y el liderazgo que se hicieron aquí en nuestro país, pero que daban una perspectiva clara de la situación familiar, ¿no? La forma de ser en el siglo XXI, la forma de ser, la manera en la que vivimos estas tendencias sociales y familiares. La familia es como un espejo que refleja a la vez lo que ocurre fuera y lo que ocurre dentro de nosotros. Y el meollo del problema en la familia no está en nuestra sociedad, sino en nuestra suciedad, el corazón humano. Esta es una cita directa que he tomado del doctor Pablo Martínez, que participó en dicho foro, y que él aludía a este asunto tan delicado, ¿no? Nuestros días. Hoy vivimos bajo lo que se llama el fundamentalismo o uno de los fundamentalismos laicos más potentes, que con un énfasis totalitarista nos está arrastrando. Más y más, en pocos años, hemos visto que ha surgido una intolerancia a la discrepancia, al diferente, al que piensa distinto, hasta tal punto que el que discrepa se le penaliza como delito. Y como sabéis, queridos, lo que no era delito hace unos años, ya lo es. Leyes que no existían hace unos años, ya las tenemos. Discrepar de ello es un problema de delito. Y esto no existía hasta hace muy poco. Así que estamos afrontando un totalitarismo ideológico, de pensamiento filosófico. Y vamos camino de una dictadura laica, dicen muchos pensadores en nuestros días. Esto nos va a traer situaciones muy extremas, de hecho ya las tenemos, ¿no? Una tiranía de ideas, lo que se llama un laicismo beligerante, uniformizante, uniforme, que actúa por coacción. Esta semana escuchaba los testimonios de algunos siervos del Señor que se han tenido que ir de Cuba. Y un hermano, un amigo mío, les preguntaba por teléfono por qué se han marchado de Cuba. Eran hermanos que han servido al Señor por 30, 40 años, sirviendo en el Evangelio, levantando obra para el Señor, pastoreando, cuidando. Y decían que estaban viviendo una asfixia irrespirable, no solo por la pobreza, que han vivido en pobreza siempre, sino porque ahora encima de mantenerse en la pobreza y no poder prosperar económicamente, pues ahora son perseguidos cada vez más, controlados. ¿A qué hora salen de casa? ¿Cuándo vuelven a casa? ¿Con quién se reúnen? Los cultos están controlados. Y cuando dicen una palabra fuera de lugar, les llaman a la comisaría para que den cuentas de ello. Y si visitan a una familia, a un enfermo, están vigilados. Y estos hermanos nos decían, se está haciendo muy difícil
vivir en esta situación. Y he puesto un ejemplo, por no poner ejemplos nuestros, que todos los conocemos. Estamos bajo un dogmatismo en nuestra España, en nuestro país, un dogmatismo laicista, con una ideología de pensamiento marxista principalmente. Y lo desarrollaré más en estos días, hablaré más de ello. Mucho del totalitarismo que nos está invadiendo ya fue escrito, ya fue dictaminado por autores del pensamiento marxista hace años. Y ahora se está poniendo en marcha de nuevo. El marxismo no triunfó políticamente, fue un fracaso a nivel mundial después de tantas guerras que hubo. Y ahora ya no se quiere revolucionar un país, ahora se quiere revolucionar a las personas, entrar a la persona, cambiar a la persona a través de una imposición totalitaria. Y esto evidentemente afecta a nuestros hijos, a nuestros colegios, a la manera en la que hemos de educar, qué queremos que sea un niño, a todo eso. Y hablaré un poquito de esto en estos días. Así que vivimos bajo una opresión ideológica como nunca. Un servidor no la había conocido. Yo nací en los años en que teníamos un sistema político en España, en los años 50 y tantos, casi 60. Y no había conocido una imposición tan fuerte a nivel ideológico. Era mucho más suave que la que tenemos ahora. Y supuestamente vivimos en democracia. Supuestamente. Pero la imposición y la presión al cristianismo es muy fuerte. En este foro se decía también lo siguiente, que en realidad es una lucha en tres frentes. Es una lucha en tres frentes, el ideológico, el moral y el espiritual. Y nosotros como creyentes, como Iglesia, necesitamos comprender bien la naturaleza del conflicto en el que vivimos. Además de estas raíces históricas a las que me he referido y culturales, hemos de reconocer que esta lucha es de naturaleza espiritual. El apóstol Pablo, cuando escribía a los Corintios, voy a leer el texto, 1 Corintios 10, si me queréis acompañar, pues con todo gusto lo podemos leer. 1 Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Perdón, segunda Corintios. Segunda Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. El apóstol, hablando de su apostolado y de la lucha espiritual que tenía, pues en verso 4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El apóstol situaba su ministerio y el ministerio en tres frentes. Uno era el ideológico, donde dice que es necesario refutar argumentos, aprender a refutar. No me canso de decir y recordar a los jóvenes siempre la necesidad que tenéis, los más jóvenes en especial, todos, pero en especial los más jóvenes que os preparáis, estudiáis y estáis comenzando en la batalla de la vida, aprender a defender la fe, la apologética de la fe. ¿Qué es lo que creemos? Y cómo defender nuestra fe. Pero también cómo rebatir argumentos contra la fe, que hay muchos. Y este es un frente ideológico. Hay un frente moral también, que el apóstol menciona aquí. Hay que rebatir. A la vez que derribar argumentos, hay que derribar también la altivez. Verso 5, que se levanta contra el conocimiento de Dios.
una superioridad, un endiosamiento, una soberbia antidios que nos envuelve. Y este es un frente en el cual necesitamos aprender a resistirlo. Ese hombre sin Dios que se piensa que ya es el hombre moderno y que lo demás es todo un vejestorio, no tiene nada que ver con el hoy vivir, teniendo en cuenta a Dios, es algo fuera de lugar. Es altivez de no conocer a Dios. Y también es un frente espiritual. Aquí el apóstol dice que necesitamos destruir fortalezas. Y no se está refiriendo a destruir muros de ladrillo. Se está refiriendo a fortalezas espirituales. Y esas, como sabéis, queridos, esas fortalezas se destruyen con la oración, la perseverancia en la palabra y también el saber argumentar contra ellas. Y evidentemente el testimonio que tengamos, como hemos dicho antes, de una santidad apegada al Señor, es lo que convence más al hombre de hoy. El hombre posmoderno quizá no se fije tanto en lo que hablas, quizás no se fije tanto en lo que crees, pero se fijará en cómo vives. Y ese es un argumento potentísimo. El hombre de hoy no tiene herramientas para saber superar las situaciones. Matrimonios que se destruyen, gente que cae en enfermedades nuevas y raras, depresiones cada vez más, comenzando por los niños. Una sociedad que se enferma de forma a galope, porque el hombre no tiene herramientas, sabe muchas cosas, con una tecla puede saber cualquier cosa, pero no sabe cómo salir, cómo superar una situación, no sabe cómo atravesar una prueba, una dificultad, no sabe qué es paciencia. Y nosotros, queridos, sin orgullo, pero viviendo dependiendo del Señor, viviendo en humildad como hijos de Dios, viviendo en dependencia de Él, esa vida, esa luz que Cristo puede reflejar en nosotros es el mejor argumento, el argumento más potente, porque Cristo puede verse a través nuestro. Recuerdo a un chico en Bilbao que hoy pastorea una congregación, que él dijo de un vecino suyo que conocía en su pueblo, que cuando volvió ese vecino suyo que volvió de Bilbao, porque había conocido el Evangelio con nosotros hace años, dice, este chico no me habló, pero yo me di cuenta que era un hombre distinto, un hombre nuevo. Y es que la gente no es tonta, la gente nos ve, la gente sabe, la gente nos observa. Por eso, en medio de esta lucha que tenemos, una persona, una familia, un hogar, un matrimonio, unos hijos que viven en el Señor, que procuramos vivir agradando al Señor, son el mejor vídeo, la mejor imagen para el hombre de nuestros días. Es lo que el hombre necesita, una santidad atractiva. Una santidad atractiva. Por supuesto que quien está detrás de toda esta lucha es el príncipe del mal, es el maligno, es el enemigo de nuestras almas. Y el argumento es el de siempre, el que ya anunciaban los profetas. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y cómo es increíble, ¿os dais cuenta cómo se le da la vuelta a la tortilla en tantas cosas? Es increíble. Lo que ayer era malo ya hoy es bueno. Y al revés, y viceversa, ¿no? Es un argumento malicioso y que hace mucho daño, pero que mucha gente lo sigue, tristemente, ¿no? Así que necesitamos, queridos, estar alertas ante esto.
A la luz de esta situación, pues nos toca estar vigilantes ante este triple acoso, ¿no? Vigilantes para estar alertas en estas cosas y ante este acoso que nos llega por todas partes, velar por nuestra libertad y también por la libertad para poder vivir en la fe. Como mencionaba estos hermanos, he mencionado de Cuba, podía haber mencionado otros lugares, pero sé que Cuba está muy cercana a las islas, ¿no? Porque ha habido y hay mucha interrelación, ¿no? Nos toca velar por nuestra libertad y nos toca estar atentos para poder vivir la fe adecuadamente. Son días en los que hemos de tener las antenas puestas para que mientras el Señor quiera, pues podamos vivir con libertad de conciencia y también poder vivir la fe. Algunos hermanos dicen que no queda mucho tiempo, señal de la cercanía, de la vuelta del Señor. No queda mucho tiempo de libertad, no queda mucho tiempo para poder predicar la palabra, para poder vivir en libertad, para vivir la vida cristiana. No queda mucho tiempo. Y la verdad es que vamos viendo que el pasillo se estrecha y el acoso es cada vez más fuerte. Y lo estamos viendo en diversos niveles y en especial en la familia. Por tanto, ante este panorama y ante la opción que tenemos como iglesias y como hijos de Dios de ser como aquellos de la Odisea o de Filadelfia, y ante el acoso que estamos teniendo en nuestra sociedad, tenemos la opción de la pureza, de vivir en pureza delante del Señor. Y ahí es donde tenemos este texto que nos da los parámetros. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 19, ¿no? Los parámetros de una vida en el Señor. Vamos, por favor, a mirarlo. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 19. Nuestra pureza en días amorales y con apariencia de piedad. Somos llamados a vivir como esos hermanos a los que el Señor hablaba en la ciudad de Filadelfia, que hemos visto antes. Y aquí el apóstol, cuando escribe a su discípulo Timoteo, que el apóstol estaba encarcelado en ese tiempo, y él escribe esta carta como testamento para él, pues le deja unas pautas permanentes para la iglesia. 2 Timoteo 2, 19. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El apóstol le está recordando a Timoteo la necesidad que tiene de ser un siervo fiel, de que no se meta en problemas inútiles, que evite la vanidad de las palabras, porque algunos que entraron en eso, como Himeneo y Fileto, verso 17, se desviaron de la verdad y han llegado a creer lo indebido, lo incorrecto. Por tanto, dice, el fundamento de Dios, la verdad de Dios, está firme. Y en esa realidad el Señor conoce a los que son suyos. Y eso entra dentro del conocimiento de Dios. A veces con alguien que era y ahora no es, alguien que estaba en el Señor y ahora no está, nosotros nos debatimos y decimos, ¿será del Señor? ¿No será del Señor? ¿Habrá sido del Señor o no habrá sido del Señor? Yo me lo he preguntado muchas veces, no sé vosotros. Pero dice aquí, conoce el Señor, ¿no? Conoce el Señor a los que son suyos. Este es un área que hemos de dejar al Señor. Porque el buen pastor es Él. El que conoce el espíritu del hombre es Él. El que conoce los pensamientos profundos del corazón es Él. Aquel que nos dirige y dirige nuestros corazones es Él. Conoce el Señor
Y lo que a mí me toca hacer, dice aquí, es apartarme ¿de qué? ¿De qué? ¿Qué dice en verso 19? ¿De qué he de apartarme? De iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. A eso somos llamados en nuestros días. Que las cosas que no han sido reveladas son del Señor. Y hoy está de moda que muchos se metan en cosas de lo que Dios quiere hacer, de lo que hizo, de lo que predijo, de lo que determinó y no determinó. Eso es cosa de Dios. Lo que a mí me toca es vivir en santidad y ser luz de Cristo. Y apartarme de la maldad, de la iniquidad. Y esto es lo primero, el primer fundamento que pone el apóstol cuando le habla a Timoteo, verso 19. Y le habla también a continuación, versos 20 en adelante, de que en una casa grande, haciendo un símil de la iglesia, en una casa grande pues hay utensilios útiles y otros que no lo son. Es decir, unos que son para honra y otros que son viles. Es decir, en el pueblo de Dios hay algunos que honran al Señor y otros que no le honran. Y eso es así. Pero, verso 21, está la exhortación para nosotros. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será, ¿qué? ¿Qué dice? Fijaos qué bonito. ¿Será instrumento para qué? Honra, santificado, útil ¿al quién? Al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdame. Ayúdanos. En días donde la barca va sin rumbo y se la lleva el oleaje de la maldad, ayúdame no a soltar amarras, sino a tener las amarras. Estar bien amarrado a una relación contigo, a un conocimiento tuyo, para ser un instrumento tuyo, para santificarte, para ser útil para ti y estar dispuesto a toda buena obra. Es decir, se nos exhorta a que seamos discípulos y no religiosos. Lo vuelvo a decir con respeto y cariño. A que seamos discípulos de Cristo, amantes del Señor y no meramente religiosos. Porque para religiosos ya está el mundo. Y ante el carácter de nuestros días, en segundo lugar, el apóstol da otra pauta importante. No solo hemos de vivir en santidad, apartándonos de la iniquidad, no solo hemos de vivir como discípulos, limpiándonos para honra del Señor, sino también hemos de darnos cuenta del carácter de nuestros días que antes hemos comentado. Capítulo 3, verso 1 en adelante. En los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres que amadores de sí mismos. El término es que vivan, el amor de ellos es para sí mismos, no para nada más. Es una sola palabra, ¿no? En el término griego, y que habla de que son hombres que se aman a sí mismos. Lo que en castellano decimos el egocentrismo, ¿no? Exagerado al máximo. Ese es el carácter de nuestros días. Primero yo, luego yo y después yo. Y ese tipo de carácter se desarrolla pues en lo que sigue a continuación, las características que el apóstol da a continuación: avaricia, vanagloria, soberbia, blasfemia, desobediencia a los padres, ingratitud, maldad, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, es decir, sin control propio, sin templanza, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios.
Y esta es la clave. Una persona que vive para sí misma se deleita en lo que le apetece. Es el narcisista por excelencia. Vive para su propio gusto y su propio placer. Pero que no le hablen para nada de amar al Señor o de vivir para los demás. El carácter de nuestros días, un carácter egocéntrico, un carácter narcisista al extremo. Y la característica que tienen todos ellos, verso 5, es que tienen apariencia de piedad. Aparentemente son piadosos. Yo, la verdad, os confieso una cosa. Nunca había visto, en los años que tengo, en nuestro ambiente, en nuestra cultura, y mira que conozco lugares, personas, nunca había visto gente tan religiosa y tan inmoral. Nunca había visto gente tan religiosa y con tanta doblez. Nunca había visto gente que aparenta una vida piadosa de forma hipócrita. Y no me refiero a las iglesias, a los hermanos, estoy hablando de nuestro entorno social. Ha subido la capacidad de religiosidad, de piedad, de espiritualidad. Pero lo que hay por debajo, cuando se abre, huele, pudre y podrido cada vez más. Voy a poner un ejemplo que es público y que seguramente todos conocemos. Este chaval que aquí en el Oriente Medio, no sé si Tailandia o un país de estos, que es nieto de Sancho Gracia, ¿no? La famosa película de... ¿Cómo se llama la película? De Curro Jiménez, eso es. Pues el nieto de este actor, pues cuando se descubrió que había matado a este otro hombre, que era un cirujano argentino, si no me equivoco, ¿no? O venezolano, no recuerdo. Colombiano, vale. Pues lo primero recuerdo en la prensa, yo leí que la familia de este médico, pues enseguida hizo una declaración oficial para dar buen nombre y honra a este hombre que había sido no solo matado, había sido descuartizado. Y bueno, yo recuerdo, creo que lo guardé, era una declaración donde este hombre era santo por excelencia, era buena persona, hacía bien a todos sus clientes porque era un médico, un cirujano, tenía una moral, era católico, era esto, era un... Y yo dije, hombre, pues qué raro. Pero a los pocos días salió una declaración de la policía de este país. ¿Qué país era? No recuerdo. Tailandia, vale. Y yo dije, a ver, la otra cara de su vida no tenía nada que ver. Y así podríamos mencionar más cosas. Y siempre fiándonos de las noticias que nos llegan por la prensa, claro. Personalmente no conocemos a estas personas. Pero a lo que aludo, queridos, es que más y más ha aumentado la llamada piedad externa, con cualquier nombre, con cualquier calificativo, mientras que a la vez hay un contraste enorme con las vidas personales. La verdadera piedad, la verdadera conducta, el verdadero corazón, los pasos de estas personas. Y este es un carácter de los últimos días. Pero ojo, que eso se nos pega. Ojo, queridos, que corremos el riesgo de que se nos pegue la apariencia, la doblez.
Es lo que vivía la iglesia de la Odisea. Todos corremos el riesgo de que se nos pegue, a un servidor el primero. No estamos libres de ello. Por eso la necesidad de permanecer cerca del Señor. Y el apóstol le dice aquí a Timoteo que en los últimos días estos hombres narcisistas que viven para sí mismos, que son autoególatras, estas personas tendrán todos apariencia de piedad, pero sus vidas, cuando se ve la realidad, negarán la eficacia ¿de qué? De esa piedad. Y es la característica del hombre de hoy, el perfil de nuestra sociedad, el perfil de la corriente a la que estamos siendo presionados. Tú puedes declarar lo que quieras, que crees. Tú puedes decir que eres esto y aquello, pero no vivas conforme a eso. No seas honesto. Si tienes que mentir, engaña si hace falta, roba si hace falta, sáltate lo que haya que saltarse, etcétera, etcétera, etcétera. Apariencia de piedad. Y ante eso, la Escritura, y aquí el apóstol Pablo, cuando escribía a Timoteo, le advertía del carácter. Por tanto, somos llamados, queridos, somos exhortados por el Señor a tener cuidado y a cuidar de nosotros mismos. Recuerdo ese consejo que Pablo le da a Timoteo, ¿recordáis, no? ¿Quién se acuerda? Cuida de ti mismo, Timoteo. No le dice que cuide de los demás primero, sino de ti mismo, Timoteo. Cuida de ti mismo, Timoteo. Cuando venimos, tenemos una oportunidad preciosa cuando estamos en nuestro tiempo a solas con el Señor, por supuesto, que no hemos de dejar de tener ese tiempo a solas con el Señor. Pero también tenemos una oportunidad preciosa cuando venimos el domingo a presentarnos delante del Señor y a cerrar nuestros ojos y decir, Señor, aquí estoy. Tú moriste y te entregaste por mí. Fortalece mi corazón ante tu verdad, ante tu obra. Renueva mi corazón. En mis debilidades ayúdame y fortaléceme. Para que el pecado no se enseñoree de mí, para que las malas actitudes no me revuelvan, para que me aparte de lo que debo apartarme. Tenemos una oportunidad como iglesia cada domingo a la mañana para no caer en estos pecados. Porque si nos dejamos llevar por esas pautas de nuestro mundo, un día una cosa, otro día otra, y el Señor nos exhorta, nos advierte, queridos, muy pacientemente a todos y a cada uno. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos, porque el Señor está a las puertas y somos deudores al Señor. Así que la deriva y el acoso que vive la familia es cierto, la sociedad va como va, y hemos descrito algunas cosas, pero la Escritura y el Señor apela a nuestros corazones para que cuidemos nuestro propio corazón, para que no nos dejemos arrastrar, para que la santidad sea lo que nos presida y para que evidentemente amemos al Señor. Mañana, con la ayuda del Señor, veremos la familia diligente, según el Señor. Cómo una familia puede vivir diligentemente delante del Señor. ¿Cuáles son las pautas que las Escrituras nos dan? Y también recordaremos y nos deleitaremos en ellas. Gracias, Señor. Gracias al Señor. Podemos acabar en oración dando gracias a Dios por esto. Por favor, si nos podemos poner en pie y acabar dando gracias al Señor en estos momentos. Bendito seas, Padre,
En esta tarde reconocemos tu señorío, reconocemos, oh Dios, tu cuidado, el cuidado que has tenido en la persona de Cristo de nuestras vidas, cómo nos has amado y cuidas de nosotros. Y cómo aquel que se entregó por nosotros cuida nuestras vidas día a día. Gracias por el don del Espíritu Santo que has puesto en los tuyos. Gracias que tú conoces a aquellos que se entregan a ti, que viven para ti. Gracias por mis hermanos aquí, por esta congregación que ha perseverado por tantos años, ahora ya son 73 que celebran. Fortalece los corazones de mis hermanos, guárdales y dales un corazón como en Filadelfia, un corazón cercano a ti, un corazón, Señor, que aún con poca fuerza guarden tu palabra y no nieguen tu nombre en estos días difíciles, peligrosos. Te adoramos en esta tarde, te bendecimos por tu palabra que nos alienta y nos sigue orientando. En el nombre del Señor Jesús. Amén.